En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abordar hoy el tema de la misericordia a la luz de las enseñanzas de San Pío de Pietrelcina. Todos sabemos y muchos autores citan a Padre Pío como un verdadero apóstol de la misericordia. Bueno, y vamos a comenzar con algunas afirmaciones que él expresó. No soy ningún santo, solo soy una criatura de la que el Señor se sirve para sus misericordias. Todo se compendia en esto. Me siento devorado por el amor a Dios y por el amor a mis prójimos. Dios está para mí fijo en mi mente e impreso en mi corazón. Nunca lo pierdo de vista. Admiro su belleza, sus sonrisas, sus enturbamientos, sus misericordias, sus venganzas, o mejor, los rigores de su justicia. Otra afirmación es: Dios quiere que vuestras miserias sean el trono de su misericordia y vuestra incapacidad la sede de su omnipotencia. Voy a citar al vicepostulador de la causa de Padre Pío, la causa de canonización, y él escribió un texto muy interesante sobre la misericordia y la ternura de Dios en el Padre Pío, y nos dice lo siguiente: Padre Pío ejercitó el amor y la misericordia con todos, sin excepción alguna. Hasta él llegaron centenares y millares de fieles de todas las clases sociales, y él a todos recibió con la misma sonrisa, con la misma amabilidad, con la misma disponibilidad para escucharlos. Con todo, en su prolongado ministerio sacerdotal, él tuvo como Jesús tres preferencias: los habitantes de San Giovanni Rotondo, los enfermos y los pecadores. El 7 de enero de 1950, para poner orden entre la gran multitud de personas que quería confesarse con el Padre Pío, se comenzó con el sistema de la anotación, ¿no? La gente se registraba en una lista para poder confesar con él. Las mujeres y después también los hombres tenían que apuntarse primero. En su mayor parte las mujeres que se confesaban habían nacido o residían desde tiempo atrás en San Giovanni Rotondo. Solo una tercera parte de ellas eran forasteras. El trato distinto no era fruto de unos privilegios que nunca existieron, sino expresamente querido por el Padre Pío, que se sentía enviado en primer lugar a los habitantes de San Giovanni Rotondo. Como Jesús, que decía: yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, y que ordenaba a los apóstoles: id más bien a las ovejas descarriadas de Israel. Entonces Padre Pío sentía que el haber sido destinado a ese lugar para su ministerio sacerdotal implicaba que él debía priorizar a la gente de ese lugar. Se entiende fácilmente el motivo de estas preferencias del Padre Pío, que tenía este trato diferente con los paisanos. Había muchas almas a las que desde decenios confesaba y dirigía espiritualmente en los caminos del Señor. El amor del Padre Pío por el pueblo de San Giovanni Rotondo queda reflejado en dos cartas que escribió en fechas muy cercanas una de la otra, en 1923. El 10 de agosto escribió: tengo buenas razones para imaginar mi fatal desenlace, sabiendo sus intenciones de tenerme con ellos, si no es vivo, al menos muerto. Y el 12 del mismo mes prometía a Francisco Morcaldi: yo recordaré siempre en mis pobres oraciones a este generoso pueblo, suplicando para él paz y prosperidad, y como prueba de mi afecto y no pudiendo hacer ninguna otra cosa, manifiesto mi deseo de que, si mis superiores no se oponen, mis huesos sean enterrados en algún rinconcito tranquilo de esta tierra. Esto se cumplió, fue así. ¿No es cierto? Él había nacido en Pietrelcina, de hecho toda su familia era oriunda de allí, y sin embargo él quiso permanecer, que su cuerpo permaneciera en San Giovanni Rotondo. Hablamos entonces de esta prioridad que tenían los habitantes de San Giovanni Rotondo en el afecto de Padre Pío. En segundo lugar tenemos los enfermos. El amor, la misericordia y la compasión del Padre Pío por los enfermos y los necesitados vienen de muy atrás en el tiempo, ¿no?
En mayo de 1914 le expresa al padre Benedetto, que era uno de sus directores espirituales: en el fondo de mi alma me parece que Dios ha derramado muchas gracias que se relacionan con la compasión de las miserias ajenas, sobre todo de los pobres necesitados. La profunda compasión que siente mi alma a la vista de un pobre provoca en el centro de la misma un deseo vehementísimo de socorrerlo, y si atendiese a mi voluntad, ésta me arrastraría a despojarme hasta de mis prendas de vestir para cubrirlo a él. Y si sé que una persona sufre lo mismo en su alma que en su cuerpo, ¿qué no haría ante el Señor para verla libre de sus males? Con tal de verla libre, abrazaría muy gustoso todos sus sufrimientos, ofreciendo el fruto de los mismos en su favor, si el Señor me lo permitiese. Y tal como leemos en Mateo capítulo 8, dice: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. En esto vemos una asimilación de Padre Pío, sin duda, con nuestro Señor Jesús. Ante la enfermedad y el sufrimiento, el Padre Pío no se detuvo a filosofar preguntando el porqué del dolor y tratando de buscar una imposible respuesta racional a esta pregunta. El Padre Pío actuó. Ustedes saben que en 1925 se fundó el primer hospital, que era un hospital denominado Civil San Francisco, que simplemente estuvo 13 años en actividad porque en 1938 hubo un derrumbe, hubo un terremoto, y de hecho, bueno, ese hospital fue abandonado y no se reconstruyó. En definitiva, estaba en mal estado y se lo dejó así. De alguna forma el Padre Pío tenía este anhelo de la construcción de un hospital, ¿no? Y siempre decimos esto, nosotros que somos devotos de San Pío, que si bien Padre Pío podría haber construido quizás más capillas o más iglesias, sin embargo, su sueño era construir un hospital, porque él hablaba de la medicina del cuerpo y de la medicina del alma en paralelo. Cuando nosotros vemos la obra de Padre Pío, tenemos por un lado los grupos de oración, medicina del alma, y en paralelo el hospital Casa Alivio del Sufrimiento, que es obviamente, el que da alivio al cuerpo, ¿no es cierto? La medicina del cuerpo. El 5 de mayo de 1956, estamos al borde ahora de cumplir un aniversario más, el Padre Pío inauguró la Casa Solievo de la Sofferenza, Casa Alivio del Sufrimiento, y le llamó casa, no hospital, casa, porque él la concibió como si fuese un hogar sustituto por un tiempo. Sin duda, esta obra caritativa de Padre Pío convierte en realidad concreta la misericordia y la compasión hacia los hermanos que sufren. Para comprender un poco el espíritu de esta Casa Solievo, tenemos que recordar las palabras que el Padre Pío dijo a los médicos el 6 de mayo de 1956. Vosotros tenéis la misión de curar al enfermo, pero si al lecho del enfermo no lleváis amor, no creo que las medicinas sirvan de mucho. Yo he experimentado esto. Cuando estuve enfermo en 1916-1917, mi médico, al curarme, me dirigía antes que nada una palabra de aliento. El amor no puede dejar de lado la palabra. ¿Cómo podéis manifestarlo si no es con palabras que animen espiritualmente al enfermo? Llevad a Dios a los enfermos. Esto servirá más que cualquier otro cuidado. Repito, llevad a Dios a los enfermos. Esto servirá más que cualquier otro cuidado. Bueno, hablamos recién de los enfermos, pasamos a hablar de los pecadores, ¿no? El otro gran amor de Padre Pío. Él se desvivía por rescatar estas almas en pecado. A él se lo designó como el estigmatizado del Gargano, el nuevo San Francisco, el mártir del confesionario, pero en realidad no se le otorgó el título de amigo de los publicanos y de los pecadores, pero sí lo era. Al igual que Jesús, ¿no es cierto? A Jesús en su momento se le cuestionaba que comía con ellos, que se reunía con ellos,
Pero bueno, Padre Pío cumplió la misma misión, ¿no es cierto? Su verdadero anhelo era el rescate de estas almas en pecado para que volvieran a Dios, para que se encolumnaran nuevamente en las filas de Cristo. Entonces él fue amigo cercano, digamos, a los pecadores durante más de 50 años, ¿no? Cada día en medio de ellos, siempre dispuesto a escucharlos, a absolverlos, a estimularlos hacia la auténtica conversión del corazón. Era un verdadero confesor responsable. Hay un escritor, Fernando Darriese, que habla de Padre Pío como un crucificado sin cruz. El Padre Pío sufría y él decía que pagaba con su propia sangre, ¿no es cierto? Recordemos que era estigmatizado, que perdía sangre por las heridas, especialmente y fuertemente por la herida del costado, ¿no es cierto? Y entonces él decía que les costaban sangre el rescate de algunos pecadores. Padre Pío entonces era un confesor responsable y comprometido. A él le comprometía el celo por la conversión de las personas. La mala correspondencia de los hombres y los favores del cielo le causaban grandes desolaciones espirituales, y es por eso por lo que se siente movido a hacer todavía más. El 13 de agosto de 1920 escribe: quisiera hacer algo más por ellos, para que sean agradables al corazón de Dios, pero para ello me siento impotente, como si estuvieran recortadas mis alas. Es cierto que esto me hace sufrir, pero sufriría más todavía. El 1 de noviembre de 1920 llega a escribir esta confesión, que es como una ráfaga de luz sobre su alma. Qué pena de continuo. Jesús comienza a hacerme sentir lo dulce que es vivir y sufrir por los hermanos. A pesar de su generosidad en entregarse al servicio de sus hermanos pecadores, vive siempre con miedo de no ayudarles lo necesario. En una confidencia hecha a Antonieta Bona, una de sus hijas espirituales, en ocasión de la felicitación de Pascua de 1918, al darse cuenta de que las almas corren a su confesionario cada día en mayor número, cuenta el sufrimiento de 2 espinas que lleva clavadas en el corazón. La primera espina es el recuerdo de su falta de fidelidad, de sus pecados, que han convertido su vida en una constante ofensa a Dios. La segunda espina, que sería pastoral, era su incapacidad para ser un buen confesor. Son líneas que retratan al Padre Pío como confesor responsable, ¿cierto? La carta es del 30 de marzo de 1918. Otra espina llevo clavada en la mitad del corazón y me lo va lacerando. Yo no sé si oriento bien a las almas que el Señor me manda. Estas almas son cada vez más numerosas. Para dirigir a algunas tendría necesidad de una luz sobrenatural y no sé si me encuentro suficientemente preparado y camino a tientas, valiéndome un poco de la doctrina descolorida y fría aprendida en los libros y otro poco de la luz que me viene del Altísimo. ¿Quién sabe si estas pobres almas no tendrán que sufrir por mi culpa? Solo me consuela saber que no me busco a mí mismo en estas almas, y el tener por todas, de modo especial por ciertas almas extraordinarias, buena intención y el recurrir a la luz divina. Solo le falta terminar con una orden. También por esta razón te mando que pidas al Señor. ¿No es cierto? El Padre Pío pedía también a sus hijos espirituales que rezaran por él, ¿no? Si pensamos un poco también en tantas palabras que el Papa Francisco ha transmitido a los sacerdotes en distintas ocasiones, él pide siempre que sean misericordiosos, ¿no es cierto? Que a la hora de las confesiones sean prudentes, que no pregunten en exceso y que no dejen de conceder el perdón de Dios, ¿no es cierto? Que sean realmente artífices, ejecutores de la misericordia divina. Esto es algo que el Papa Francisco permanentemente reitera y que también dice que Dios no se cansa nunca de perdonar, ¿no? Y aquí es algo que nosotros tendríamos que hacer hincapié, porque es cierto que cuando nosotros nos equivocamos a lo largo de la vida, cometemos pecados,
sin necesidad de clasificarlos, porque solo Dios tiene la balanza, ¿no es cierto? Entonces, a la hora en que nosotros nos sentimos pecadores o sentimos que hemos hecho algo realmente que está mal, que ofende a Dios, en esas circunstancias tenemos dos caminos. Uno es el que muchos siguen, que al sentirse culpables o que han ofendido a Dios, se excluyen del amor de Dios, toman distancia, ¿no es cierto?, de los sacramentos, muchas veces por vergüenza a la hora de tener que declarar estas situaciones, que de hecho tienen que ser, no hay por qué hacerlo pormenorizadamente, ¿no es cierto? Uno reconoce el pecado, debe hacerlo de manera concreta. Muchas personas se excluyen, decíamos, del amor de Dios, y de su misericordia. Ahora, nosotros tenemos disponible siempre la misericordia a través de los sacerdotes en el confesionario. Preparar una buena reconciliación, hacer un buen examen de conciencia, esto realmente siempre es muy aconsejable, ¿no es cierto? Es cierto que muchas veces no se trata este tema. A través, nosotros por ejemplo en los grupos de oración lo tenemos como un proyecto para este año. Quizás sí, quienes pertenecemos hace tiempo hemos tenido experiencias de formación en cuanto a cómo preparar una buena confesión, pero creemos siempre que es un punto para volver a la carga, para retomar y volver a pensarlo, a meditarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Retomo la charla. Él realmente, Padre Pío, vivía este servicio de confesor como una carga, porque era consciente de las graves responsabilidades que comporta, ¿no es cierto? Es el peso de las almas, la carga de su vida y de su consiguiente salvación o no salvación. Así de simple, está en juego la salvación. El 7 de mayo de 1921 deja entrever el sufrimiento que le produce esta carga al constatar su propia incapacidad. He sentido pesada la carga del sagrado ministerio y grande la responsabilidad y el temor de no corresponder a la voluntad del Señor en el desempeño del ministerio que me señaló su piedad divina. Espero que Jesús no solo querrá iluminarme para guiar a las almas que me confía, sostenerme y darme fuerzas en las contrariedades, sino que suplirá mi deficiencia. Para tener éxito en esta labor de la gracia, en el que encuentra la alegría de la cosecha, el confesor Padre Pío está dispuesto a renunciar a todo. Recibo un poco de alivio al admirar la abundante cosecha en la casa del Señor. Por lo demás, siento el valor de renunciar a todo con tal que las almas vuelvan a Jesús y le amen. Padre Pío vivía un permanente Viernes Santo en ese confesionario en el que ejercía su rol. Con su sangre otorgaba a los pecadores arrepentidos la vida y la paz del resucitado. Sentía la enorme responsabilidad de administrar la sangre de Cristo. He aquí lo que le decía a un sacerdote: si supiese usted qué terrible es sentarse en el tribunal de la penitencia. Somos administradores de la sangre de Cristo. Estemos atentos a no derramarla con facilidad y ligereza. Es la sangre del amor, de la misericordia y de la compasión. Padre Pío expresaba la misericordia de Dios hacia sus criaturas como padre, como pastor y como viñador. Como padre, porque sin duda era padre espiritual, como director espiritual de tantas personas, por otro lado por su rol sacerdotal, pero también Padre Pío ocupó y desarrolló un rol muy importante en la sociedad italiana en tiempos en que por la guerra muchos hombres murieron, ¿no es cierto?, desaparecieron de la sociedad, y Padre Pío ocupó ese lugar de padre. De hecho, si nosotros empezamos a leer distintos autores, ellos se refieren a que los pobladores de San Giovanni Rotondo, sobre todo, le pedían consejo aún en las cosas más pequeñas de la vida cotidiana.
confiaban absolutamente en su orientación y tomaban decisiones orientados por Padre Pío, ¿no es cierto? Bueno, hablábamos como padre, luego como pastor. El pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre y entrega la vida por ellas. Por lo cual, acá podemos asimilar perfectamente al Padre Pío en estos aspectos. Y el tercer aspecto es el de viñador. El viñador labra la tierra, ¿no es cierto? Labra la viña, quita las piedras, corta los sarmientos que ya no dan fruto, los podan, ¿no es cierto? Cuida, quita y poda. Serían las actividades, ¿no es cierto?, que desarrolla el viñador. Él recibió una vez una pregunta que cita el postulador, ¿no?, que obviamente a la hora de preparar la postulación de Padre Pío tuvo que interactuar con muchos hijos espirituales y personas que lo conocieron y que interactuaron con él. Y uno de ellos expresó: Padre, ¿por qué trata tan duramente a sus hijos? Y él contestó: corto lo viejo y pongo lo nuevo. Es decir, cortaba y podaba, ¿no es cierto? El padre Giuseppe del Ton, en el texto Il Buon Pastore, escribió lo siguiente: de entrada me parecía que la aspereza no infrecuente del padre no era demasiado acorde con la imitación del divino pastor. Pero cuando comprendí los motivos de este modo de actuar, me di perfecta cuenta de que no juzgaba con acierto. Su tosquedad era sólo superficial. Lo confesó él mismo a una persona que conozco. Mi interior sigue siempre en paz. Si me enfado es sólo en el exterior. Luego con los pecadores, que o no son conscientes o que justifican su conducta creyéndose, a pesar de sus imperfecciones, fundamentalmente buenos. Usa formas toscas y ásperas, y hace esto para llevarlos al verdadero arrepentimiento y a la purificación de su conciencia, con terapia enérgica y eficacia maravillosa, como lo demuestran las conversiones radicales de muchos. Si nosotros también avanzamos en el conocimiento de la biografía de Padre Pío y de los testimonios, hubo muchas personas que fueron a confesar con él y salieron enojadas porque no las absolvió, ¿no? En algunos casos no las absolvía, se irritaba quizás sin comenzar a escucharlas porque conocía las intenciones, es decir, él sabía con anticipación lo que había en el corazón de esa persona, si había meditado su confesión o no, si estaba verdaderamente arrepentida. Entonces, no perdía el tiempo. Ustedes saben que Padre Pío dedicaba no más de 8 minutos como mucho a la confesión. Él quería una confesión concreta, es decir, pormenorizada, meditada, elaborada, ¿no? No una narración de episodios y justificaciones personales, que eso no nos llevan por el camino más adecuado, ¿no? El autor Di Flumeri también hace mucho hincapié en la ternura de Padre Pío, ¿no? La ternura que es obviamente una parte de estos procesos de entrega de la misericordia. Y él lo que dice es que el amor, la misericordia y la ternura de Dios son para todas las criaturas sin excepción. De esto nadie está excluido. Voy a pasar ahora a leer algunos textos, son fragmentos de algunas cartas de Padre Pío que hacen referencia a la misericordia en los aspectos del amor de las entrañas, ¿no? El amor de las entrañas del Padre, las entrañas de la Madre, este amor incondicional que nos ofrece nuestro Señor. El primer texto es de una carta también a Antonieta Bona, del año 1917, y dice: para vivir continuamente en una vida devota no te hace falta más que aceptar en espíritu algunas máximas excelentes y generosas.
La primera que yo deseo que tengas es esta de San Pablo. Todo redunda en bien de los que aman a Dios. Y por cierto, ya que Dios puede y debe sacar el bien, incluso del mal, ¿con quién hará esto sino con aquellos que sin reserva alguna se entregan a Él? Incluso los mismos pecados, de los que Dios por su bondad nos tiene alejados, son ordenados por su divina providencia al bien de los que le sirven. Si el santo rey David no hubiera pecado, nunca habría adquirido una humildad tan profunda. Ni la Magdalena habría amado tan ardientemente a Jesús si él no le hubiera perdonado tantos pecados, y Jesús no habría podido perdonárselos si ella no los hubiera cometido. Considera esta gran obra de la misericordia divina. Él convierte nuestras miserias en favores, y con el veneno de nuestras iniquidades realiza cambios saludables en nuestras almas. Dime, pues, ¿qué no hará con su gracia de nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos y las persecuciones que nos angustian? Y por eso, aunque te sucediera no sufrir aflicciones de ninguna clase, cree que si amas a Dios con todo tu corazón, todo se convertirá en bien. Y aunque no logres comprender por dónde vendrá este bien, ten la certeza de que llegará. Si Dios pone ante tus ojos el lodo de la ignominia, no es para devolverte una mirada más clara y para hacerte admirable ante sus ángeles como un espectáculo digno y amable. Y si Dios te hace caer, es para conseguir en ti lo que realizó en San Pablo al hacerle caer del caballo. Por tanto, que las caídas no te hagan perder el valor. Anímate a una confianza renovada y a una humildad más profunda. Descorazonarse e impacientarse después de que se ha caído en el error es una estratagema del enemigo, es cederle las armas, es darse por vencido. Por tanto, no debes hacerlo, ya que la gracia del Señor está siempre atenta para socorrerte. En otra carta, dirigida a las hermanas Ventrella, él dice: el conocimiento de vuestra indignidad y deformidad interior es una luz purísima de la divinidad, que pone a vuestra consideración tanto vuestro ser como vuestra capacidad de cometer sin su gracia cualquier delito. Esta luz es una gran misericordia de Dios y fue concedida a los más grandes santos, porque pone al alma al abrigo de todo sentimiento de vanidad y de orgullo. A Herminia Gargani le dice: te exhorto a confiar más en la divina misericordia. Humíllate ante la piedad de nuestro Dios y dale gracias por todos los favores que te quiera conceder. Obrando así, desafiarás y vencerás todas las iras del infierno. Si en un alma no hubiera otra cosa que el profundo deseo de amar a su Dios, en ella ya estaría todo. Está Dios, porque Dios únicamente no está, no puede estar donde no está el deseo de su amor. Y en una carta a otra hija espiritual, Anita Rodote, el Padre Pío le escribe lo siguiente: venga pronto el reino de Dios. Santifique a su iglesia, este piadosísimo Padre. Derrame abundantemente su misericordia sobre aquellas almas que hasta ahora no lo han conocido. Destruya el reino de Satanás. Ponga en evidencia para confusión de esta bestia infernal todas sus malas artimañas. Haga conocer a todas las almas las claves para engañar de este triste cosucha. Este tiernísimo Padre ilumine las inteligencias de todos los hombres y llame a sus corazones para que los fervorosos ni se enfríen ni reduzcan la marcha en los caminos de la salvación. Los tibios se enfervoricen y aquellos que se le han alejado retornen a él. Disipe también y confunda a todos los sabios de este mundo para que no combatan e impidan la propagación del reino. En fin, que este Padre 3 veces santo
aleje de su iglesia las divisiones que existen e impida que se produzcan otras nuevas, para que haya un solo redil y un solo pastor. Centuplique el número de las almas elegidas, envíe muchos santos y doctos ministros, santifique a los actuales y haga que por medio de ellos retorne el fervor a todas las almas cristianas. Aumente el número de los misioneros católicos, porque todavía de nuevo nos tenemos que lamentar con el Divino Maestro: la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Antes de pasar a la oración final, que es una oración que también Padre Pío elevó en alguna oportunidad, quisiera recordar unas palabras de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la encíclica Dives in Misericordia. La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia. La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia. Tengámoslo siempre, este pensamiento palpitando en nosotros. Y quiero también recordar un libro del padre Luis Dri, que se llama No tengan miedo de perdonar, y recuerdo una anécdota que él contó, que muchas veces él se preocupa luego de salir de la situación de confesionario y se dirige ante el sagrario y le pide perdón al Señor por si ha perdonado demasiado. Y le dice: discúlpame, Señor, pero lo aprendí de vos, ¿no? Entonces, un poco para concluir esta reflexión y esta compartida de aspectos de Padre Pío y de sus enseñanzas, en primer lugar, nosotros como parte de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, tenemos que ser más misericordiosos, mostrar más la ternura de Dios a nuestros hermanos. Todos somos canales de la gracia, ¿no es cierto? Entonces no podemos vivir con rencores, no podemos arrastrar a lo largo de la vida estos rencores. Tenemos que ser más perdonadores, diría el Papa Francisco, ¿cierto? No tenemos que cansarnos de pedir perdón y tampoco tenemos que cansarnos de perdonar. Y tenemos que hacer un ejercicio permanente de lucha contra nuestros egos, nuestros intereses más personales y vivir más en gracia de Dios. Tratar de transitar por los carriles pisando las huellas que nos dejó nuestro Señor. Entonces, que la misericordia esté presente en nuestro corazón. Hoy que celebramos la Divina Misericordia y cada día de nuestra vida. Cerramos entonces con esta oración de confianza en la misericordia divina. Oh Señor, te pedimos una confianza sin límites en tu divina misericordia y la fuerza para aceptar las cruces y sufrimientos que traen inmensas riquezas a tus almas y a tu Iglesia. Ayúdanos a amarte con un corazón puro y contrito y a humillarnos bajo tu cruz a medida que escalamos la montaña de la santidad, llevando nuestra cruz que nos conduce a la gloria celestial. Que podamos recibirte con gran fe y amor en la Santa Comunión y que permitamos que tú actúes en nosotros como desees para tu mayor gloria. Oh Jesús, el corazón más adorable, fuente eterna del divino amor, que nuestra oración encuentre acogida ante la divina majestad de tu Padre Celestial. Que Jesús te conforte en todas tus aflicciones, que te sostenga en los peligros, te cuide siempre con su gracia, te lleve por el camino seguro y recto que conduce a la salvación eterna, que Él te haga siempre más querido a su corazón divino y siempre más merecedor del paraíso. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias por este día, por esto que han compartido con nosotros, por la paciencia, por el amor con que llevan adelante los grupos de oración de Padre Pío. Mi aliento para que perseveren, mi aliento para que sigamos todos unidos en esta red de amor
que el Padre Pío nos ha legado por la causa de Cristo. Paz y bien en nombre de la animación argentina de los grupos de oración de San Pío de Pietrelcina.